Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1 y 2. Ahora presentamos Delicia Espiritual con el pastor Abel Pérez López. Continuamos. Todos nosotros los seres humanos somos administradores de lo que Dios nos ha dado. De una y de otra forma, todos administramos, pero tenemos que reconocer que por encima de todos los administradores en el mundo está Dios, quien es el administrador de los administradores. Él es el único que administra y gobierna el universo y todas nuestras vidas. Todo lo que vemos nosotros en el mundo, nosotros tenemos que reconocer que todo está siendo gobernado por el Creador, por el único quien hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Hoy les voy a hablar del tema el administrador del universo. En primer lugar, veremos que Dios gobierna a los ángeles buenos. Hebreos 1:6. Dios le dice a los ángeles que adoren al Señor. Y es lo que nosotros podemos aprender aquí. Los ángeles buenos adoran y fueron creados por Dios para servir y hacer la voluntad de Dios. Entonces los ángeles buenos le adoran, le alaban, le glorifican a Él. Pero es Dios quien administra, quien gobierna, quien le dice a los ángeles lo que deben hacer. Podemos ver en la palabra de Dios que hay seres angelicales. En segundo lugar, no solamente gobierna a los ángeles buenos, sino que también está por encima de los ángeles malos. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que cuando Lucifer se vino del cielo, trajo a muchos ángeles, y estos ángeles son ángeles malos que están obrando en el mundo. Nosotros al leer sobre esto nos damos cuenta que Dios gobierna a los ángeles malos. Los ángeles malos también se llaman demonios o espíritus inmundos. En Marcos 5:8-13 encontramos la historia de un hombre endemoniado. Este hombre dice la historia que estaba endemoniado y Jesús reprendió al demonio en este hombre. Y el demonio dice que le rogó a Jesús que no los echara fuera de la ciudad, pero Jesús lo reprendió y el demonio le pidió permiso a Jesús para que los enviara a los cerdos y Jesús le dio permiso para que ellos entraran en los cerdos. En eso podemos ver nosotros que Jesús hizo una obra maravillosa y podemos aprender que Él gobierna a los ángeles malos, a los demonios o espíritus inmundos. Y con el permiso de Jesús, entonces estos espíritus inmundos entraron en los cerdos, pero todo fue con el permiso de Jesús. Esto indica que Jesús controla los ángeles malos, Él controla todo y Él está a control de toda su creación en el mundo. Podemos ver aquí en esta historia que con el permiso de Él entraron los espíritus inmundos, los demonios en los cerdos. Sin el permiso de Jesús, ellos no podían entrar en los cerdos. Por eso nosotros tenemos que entender lo que la palabra nos enseña, lo que nosotros podemos saber aquí. Los ángeles malos no gobiernan a Jesús. Es Jesús quien gobierna a los ángeles malos. Ellos necesitaban el permiso de Jesús. Y es lo que sigue haciendo hoy el Señor en la vida de los ángeles malos. Sin el permiso de Jesús, sin el permiso de Dios, los ángeles malos, los demonios o espíritus inmundos no pueden hacer nada. El líder de los ángeles malos es Satanás. Este ser creado, dice la palabra que cuando se acercó a Dios para pedirle el permiso para probar a Job, dice el capítulo 1 que él tuvo que tener el permiso para probar a Job y entonces Dios le concedió el permiso. Cuando nosotros vemos que Dios le concedió el permiso para algunas ciertas cosas en la vida de Job, pero no en todas, ¿qué no debe hacer o no debía hacer Satanás? En Job 1:11 y 12, Dios le dijo que todo lo que tenía Job estaba en su mano.
pero hay algo que no debía hacer. Él necesitaba el permiso, es decir, Satanás necesitaba el permiso para poder quitar lo que tenía Job, pero Dios no le dio permiso en toda la vida de Job. ¿Qué cosa no le permitió hacer a Satanás? ¿Tenía Satanás permiso de matar a Job? Job 2:6 dice que no. Satanás no tenía el permiso para quitar la vida de Job. Aunque Satanás es llamado el príncipe gobernante, Juan 16:11, Dios es el que gobierna a Satanás. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Satanás es solo una criatura creado por Dios. Dios sostiene todas las cuerdas. Por eso cuando nosotros entendemos este principio, es importante porque Satanás no puede hacer nada en nuestras vidas sin el permiso de Dios. Todo siempre lo hace con el permiso de Dios. Y si es que Dios no le concede permiso para dañar nuestra vida, entonces no puede hacer absolutamente nada. Él está controlando a todos los ángeles malos en el mundo. Nosotros solamente debemos de confiar en Dios, hacer su voluntad, buscar su presencia, y Él se encarga de hacer todo, de gobernar a todo lo que existe en el mundo. Dije gobierna a los ángeles buenos, pero también gobierna a los ángeles malos, y no pueden hacer nada los ángeles malos en nuestra vida. Así es que es Dios quien tiene el control de todo. Nosotros debemos de confiar en Dios y en sus palabras, en sus promesas, en su poder. Él es todopoderoso y puede hacer alejar toda obra mala de nosotros. Por eso nosotros debemos entender este principio muy importante en la bendita palabra de Dios. En tercer lugar, Dios administra las buenas obras de los hombres. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hablando de las buenas obras, dice que nosotros no somos salvos por buenas obras. Efesios 2:8 y 9 dice la palabra: por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no somos salvos por buenas obras, sino somos salvos para buenas obras. Efesios 2:10, la palabra nos enseña aquí que hay buenas obras para cada uno de nosotros. Dice que cada persona es hechura de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo nos enseña que nosotros somos salvos para buenas obras, pero no somos salvos por buenas obras. Las buenas obras deben seguir a la salvación. Las buenas obras son para las personas salvas, no para los inconversos. Los inconversos pueden tratar de hacer buenas obras, pero esto no les ayudará a ser salvos. ¿Cuál es la única obra que Jesús dijo que deben hacer los inconversos? En Juan 6:28 y 29, Jesús dijo que debían creer en Él. Esta obra era importante para los inconversos. Creer en Jesucristo es lo que Él dice en estos versículos. De manera que las buenas obras son para los salvos, para las personas que han creído en Jesucristo. Nosotros debemos hacer buenas obras. Dice la palabra que cada persona salva es hechura de Dios, criado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Incluso hoy día, si somos salvos, Dios ya tiene planificada y preparada buenas obras para nosotros. Dios sabe exactamente cómo quiere usarnos, dónde quiere usarnos, cuándo quiere usarnos. Debemos procurar que nuestros corazones permanezcan rectos delante de Él para que Él pueda obrar y por medio de nosotros puede también hacer grandes cosas. Así es que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar seguros, conscientes que Dios administra las buenas obras de los hombres. De todos nosotros, los hijos de Dios, Dios administra las buenas obras en cada uno de nosotros. Por eso la palabra nos enseña que nosotros somos salvos para hacer buenas obras. Las buenas obras son para las personas salvas, las personas que han creído en Cristo. Tú que has creído en Jesucristo, eres criado por Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano antes que nosotros creyésemos en Él. Cuando creímos en Jesús, entonces Jesús ya tenía preparado, Dios ya tenía preparado nuestras buenas obras. ¿En qué debíamos ocuparnos nosotros? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Nosotros debemos de hacer buenas obras.
porque esto es lo que la palabra nos enseña. Así que la palabra nos enseña y nos dice que nosotros fuimos criados para buenas obras. Por eso todos nosotros, los hijos de Dios, debemos de procurar hacer buenas obras en el mundo, porque fuimos criados con este propósito. Fuimos criados con el propósito de adorar, de alabar, de servir a Dios, de conocer a Dios, pero al mismo tiempo también Dios tiene buenas obras para nosotros. Nosotros debemos de ocuparnos en esas buenas obras que Él tiene preparado para nosotros de antemano. Entonces nosotros debemos ocupar nuestro tiempo y hacer lo que Él quiere, lo que Él manda en su palabra. Así es que nosotros no somos creados para malas obras. Hay malas obras que cualquier ser humano lo puede hacer, pero nosotros no debemos hacer malas obras, debemos hacer buenas obras porque fuimos criados con este propósito. Hay tantas buenas obras para realizar mientras estamos en vida, mientras nosotros estamos todavía vivos ahora. Estas buenas obras que debemos de hacer o que hacemos. De hecho, muchos de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nos ocupamos en hacer buenas obras. Esto es importante porque fuimos llamados por Dios con este propósito para hacer buenas obras. Tú que me escuchas, debes hacer buenas obras. Debes procurar, debes aprovechar el tiempo, ese tiempo que es corto, pero dediquemos nuestro tiempo para hacer buenas obras mientras vivimos, porque para esto hemos sido creados. Estamos en la obra de Dios y estamos para hacer buenas obras. Esto es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, los hijos de Dios, queridos hermanos. Y esto es lo que hemos aprendido en esta reflexión. Bendiciones, y será en una próxima oportunidad cuando les hablaré una vez más de la bendita y poderosa palabra de Dios.